Mamás, bienvenidas a su programa Ser Mamás, el programa que hacemos con todo el amor y con todo el corazón para estar aquí educándolas con esto tan bonito que es la maternidad. Hoy tenemos unos invitados que son de la casa, que ya nos han acompañado en varios de nuestros programas y hablando de un tema muy importante que quizás nosotros no tenemos en cuenta a la hora de criar a nuestros hijos y es la autoestima. Y con nosotros está Diana Casas y Felipe Arango. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Katy? Bien, gracias a Dios. Bueno, hablemos de este tema, la autoestima. Yo creo que muy pocas familias o muy pocas personas tenemos en cuenta este tema a la hora de criar a nuestros hijos. Y de verdad que yo creo que si nosotros nos enfocamos en darle y crearle una buena autoestima a nuestros hijos, estamos casi seguros de que estamos teniendo un ser humano exitoso en el futuro. Entonces, ¿cómo fomentar la autoestima desde la crianza? Bueno, pues yo creería que primero tratemos qué es la autoestima, ¿cierto? La autoestima es una palabra que se compone de dos palabras. Una es auto, que tiene que ver con sí mismo, que tiene que ver con lo propio, con lo que tú puedes hacer, también modificar en el mundo. Y otra tiene que ver con la estima, que es un sentimiento, ¿cierto? Hay una implicación en algo y cuando tú te implicas positivamente porque hay una estima. Entonces, autoestima podríamos decir que es esa forma en que nosotros nos estimamos a nosotros mismos, ¿cierto? Eso es autoestima. Eso, o sea, eso sería la autoestima. Sí, eso es la autoestima. Pero entonces, ya entrando pues como en materia y a la hora de aplicarlo, porque sabemos que los responsables somos nosotros como adultos desde esa crianza, desde ese 0 a siempre, ¿cómo aplicar y fomentar la autoestima en nuestros hijos? Pues, Kate, digamos que una de las cosas más importantes es el trato que nosotros tenemos con nuestros hijos. Digamos, es importante pensar que solamente desde las palabras, por ejemplo, nosotros podemos generar, pues, digamos, conceptos y significados en ellos desde que son muy pequeñitos. Si pensamos en cómo fomentar el autoestima, por ejemplo, es a través de palabras positivas, es una muy buena opción. Entonces, que nosotros hagamos que ellos se sientan capaces de hacer las actividades que tienen que hacer. Por ejemplo, mira, cosas tan sencillas como cuando uno tiene hijos que están en el jardín y les ponen una tarea cualquiera, normalmente, ¿qué hacemos los papás? Correr a hacérsela. Correr a hacérsela, entonces se vuelve, entonces nosotros ya terminamos nuestro estudio y nos devolvemos a hacer nuevamente jardín primero y en fin. Entonces, cosas como esas, o sea, empecemos por creer en nuestros hijos. Si les ponen una tarea, quizás a veces tienen una expectativa mayor los profesores, pues, de que se entregue un trabajo que ellos están esperando, pero si nosotros creemos en lo que nuestros hijos son capaces de hacer, les estamos enseñando que ellos tienen esa capacidad. Entonces, cosas como esa, pues, palabras positivas, empezar a creer en ellos, dejarlos hacer las cosas, que no quede estéticamente como nosotros quisiéramos que quedara, no importa, hacerle valer al niño que eso que le está haciendo está muy bien, que le quedó muy bonito, o sea, como reforzarle esa capacidad que tiene. La autoestima está compuesta como de varias cosas, ¿cierto? De pronto las que son como más fáciles de reconocer para cualquier persona son la autoimagen y el autoconcepto. Entonces la autoimagen es lo que tú ves en el espejo, lo que ves de ti misma, ¿cierto? Si les enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos desde muy pequeñitos a reconocerse frente a un espejo, a valorar lo que tienen, a que cuentan pues con todas las partes de su cuerpo, a que son personas bonitas, ¿cierto? Nuevamente el tema de las palabras. O sea, si les enseñamos a que lo que están viendo está muy bien, desde ahí ya empezamos a fomentar el tema de la autoimagen y eso va a redundar en el autoestima finalmente. Entonces, pues yo haría como esas dos recomendaciones. No sé, Felipe, ¿qué otras cosas crees tú? Sí, me parece que esos dos puntos son muy buenos y también, a ver, cuando hablamos de la autoestima también nos topamos con un tema complejo y es que estamos hablando de cómo fomentar la autoestima, pero al ser la autoestima un auto, es muy difícil fomentar un auto, porque cuando tú fomentas el auto, puede que ese auto no se interiorice desde la misma persona. Entonces, eso que tú estás diciendo que es muy positivo, hablarle palabras bonitas, que él puede aprender, tenerle confianza, dejarlo crecer, ¿cierto? Equivocarse también hace parte de crecer, dejarlo crecer son cosas que fomentan la autoestima. En la experiencia en el colegio, en el Santo Tomás, nos hemos dado cuenta que, y como padre, pero en el colegio donde se ven tantos niños, que puedes hacer también comparar, mirar cómo los niños interactúan entre ellos, te das cuenta que no hay nada que a un niño lo motive más que aprender algo.
Cuando el niño siente que aprendió algo, eso lo llena y empieza a fortalecerse desde adentro porque sabe que puede modificar el mundo en el que vive, sabe que es una persona en el mundo en el que vive. Esa forma nos ayuda a fomentar la autoestima, pero mira que tú no le hiciste el trabajo al niño, simplemente ubicaste las condiciones alrededor del niño, incluso desde las palabras, mira, esto se puede hacer así, así, para que el niño mismo descubra cómo llegar a ese mundo, ¿cierto? Por ejemplo, en estos días al niño, a Santi, a nuestro hijo, hizo una arepa. Ese día para él fue un día muy especial y a todo el mundo le contó que él solo había hecho una arepa. Sí, son cosas simples y muy básicas que las podemos aplicar en todos los momentos de la vida con nuestros hijos. Pero yo creo que aquí hay algo muy importante y es también los padres, cómo está la autoestima de esos padres para fomentar y aplicar la autoestima en sus niños. Porque a nosotros, o sea, la crianza que han aplicado sobre las generaciones de nosotros y las anteriores a nosotros no han sido como las más bonitas para que sean seres humanos con buena autoestima. Entonces, ¿qué hacer cuando realmente la autoestima de esos adultos o de esos cuidadores no es la mejor? Sí. Bueno, eso también era un tema que yo te quería tocar y es que en el trabajo también que yo realizo con comunidades, especialmente por ejemplo trabajando con mujeres que pues finalmente son las mamás que en su gran mayoría pues son las que crían, ¿cierto? Las cuidadoras principales. Y las que más participan en el proceso, qué pena Diana, en el proceso de crianza. Vas al colegio y el 90% de quienes asisten a las entregas de notas y a todos los eventos son precisamente mamás. Exacto. Entonces uno se da cuenta que en general todas las mujeres tenemos pues como nuestros rollos ahí, nuestros anclajes con el tema de la autoestima. Entonces me parece que es un punto muy importante porque en realidad, y lo hemos hablado también con Felipe en otros espacios, nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos cosas que nosotros no somos capaces de hacer con nosotros mismos. Es simplemente ese acto de coherencia puede generar un efecto contrario. Yo no puedo exigirle a mi hijo o pensar en que él va a tener una excelente autoestima cuando yo me miro en el espejo y prefiero no mirarme porque no soy capaz, porque no me gusta lo que veo. Me siento a gusto con lo que soy. Entonces, por ejemplo, con el tema de las mujeres, lo que te estaba contando, hacemos un trabajo muy sencillo que tiene que ver con la autoimagen, que viene desde la percepción de lo que a ti te han enseñado a que es bonito y lo que no es bonito. Entonces, es un simple trabajo, por ejemplo, con el espejo. ¿Sí? Cómo empezar a reconocerse a uno de otra forma diferente. Normalmente yo les pregunto a las mujeres, cuando ustedes se ven en un espejo, ¿en qué se concentran? Y el 90% de las mujeres responden o respondemos en algún momento, es que nos enfocamos en lo que no nos gusta. Y entonces ahí empezamos a darnos látigo y no me gusta, en vez de cambiar el concepto y valorar lo que sí me gusta, lo que se ve bonito, cómo me siento mejor. Esa belleza exótica que tenemos cada mujer. Sí. Exacto. Sí. Exactamente, entonces, por ejemplo, desde ahí, o sea, qué importante nosotros como adultos empezar a reconocer eso, ¿cierto? Los miedos que tenemos, en qué es lo que no nos gusta mucho, cómo estamos manejando nuestras emociones, y ya cuando nosotros empecemos a hacer un trabajo con nosotros mismos, pues es una forma de empezar a aplicarlo también con nuestros hijos y ver que la incidencia que tienen nuestras palabras sobre nuestros hijos es demasiado importante, los actos que tenemos con ellos, la forma como los educamos, cómo les enseñamos a manejar sus emociones, a resolver sus conflictos, a hacer sus tareas, a llamarles la atención en privado o en público, o sea, como que todo ese tipo de cosas va a generar en ellos un impacto muy grande que puede afectar la autoestima. Entonces, si lo que tú dices, primero trabajar en nosotros es súper importante, o sea, para mí, pues digamos que el trabajo principal y el ejercicio básico que cualquier persona puede hacer sin tener ningún estudio, teniendo maestría, doctorado, o sea, sin importar el nivel socioeconómico, ni educativo, ni cultural, es el ejercicio del espejo, o sea, es empezar a reconocerse y amarse como es, porque es algo que uno tiene que aprender, o sea, todas las personas tenemos cosas muy lindas y cosas que no nos gustan tanto, pero en la medida en que las vamos reconociendo y las vamos aceptando y sabemos que hacen parte de nosotros, pues le vamos dando, como hemos hablado en otros programas, como luz a esa sombra que tenemos y eso hace que nuestra autoestima mejore y todo alrededor de nosotros empieza a verse mejor. Claro que sí, es que si todas las pequeñas partes interiores de nosotros están
se van a ir armando y organizando, pues vamos a ir irradiando como esa paz, esa tranquilidad alrededor, y entonces todo va a ser como, todo va a ir andando en la misma armonía en la que nosotros andemos. Felipe, ¿ibas a decir algo? Sí, quería reforzar una parte de tu mensaje y es: nadie da de lo que no tiene. Así es. Tú das de lo que tienes, y si no tienes autoestima es muy difícil fomentar esa autoestima, porque como estábamos hablando antes del programa, los niños, tú hablas ahorita de las palabras, los niños suelen entender más los actos de los padres que las palabras que le están diciendo, ¿cierto? Entonces, cuando el niño reconoce en el padre una persona que está interiormente formada, se va formando interiormente, porque también nos vamos, como el espejo que tú estabas hablando ahorita, también los padres para los niños son una especie de espejo, porque se van viendo en ellos. Entonces también es muy importante que las personas que están criando se sientan con una autoestima, digamos, adecuada, ¿cierto? Que se quieran a sí mismos, que se den un abracito. Con una buena estima. Y quería tocar otro punto, y es que yo hace mucho no escucho este argumento, pero hace años escuchaba que a los niños no les podía dar cariño porque ese cariño los iba desviando, ¿cierto? Que los niños había que tratarlos más bien con indiferencia o alejados, porque allá están los hijos abajo. Exactamente. Y aquí arriba están los padres, ¿cierto? Eso ha venido cambiando un poco. Y ahora que ha venido cambiando, pues la propuesta, ahora que estamos en estos medios, que es precisamente para eso, para educar. Sí, para asesorar, para las propuestas, es: démosle afecto a los niños. Es decir, ayer fuimos a visitar unos perros de una tía, unos perritos. Estaban en la casa solos todo el día. Cuando llegamos, los perros se preocuparon más por saludarnos a nosotros que por la comida, ¿cierto? Y también pasa dentro de las familias. O sea, es más importante un abrazo que cualquier otra cosa en el mundo. Cualquier otra necesidad. El movimiento de todo el cuerpo, cuando hay un abrazo, cuando hay una palabra bonita, cuando hay un afecto, eso de una vez entra a fertilizar el terreno de la autoestima. Claro, no, y trae muchos beneficios para la salud. Ese producir esa oxitocina por ese segundito trae una cantidad de beneficios que nadie sabe. Para la presión. Nadie se imagina. Fluís, te conectas con ¿Querés tus padres? oxitocina gratis? Vení, abracémonos, ya, no pare de contar. Yo creo que ahorita cuando hablamos del tema de los espejos, papás, muchas, no sé si han escuchado cuando dicen que nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos. O sea, cuando estamos viendo a nuestros hijos ciertos comportamientos, entonces no es que solamente nosotros seamos un espejo para ellos, sino que ellos son el reflejo de nosotros. Cuando vemos que algo no anda bien con nuestros hijos, tenemos que entrar a examinar y decir, bueno, ¿qué pasa conmigo como adulto para que mi hijo se comporte de esta manera? Entonces yo creo que es ver las cosas desde los dos puntos de vista. Yo como espejo para mi hijo y mi hijo como espejo para mí en ese tema de la autoestima. No sé qué tan importante sea eso en ese fomento de la autoestima. O sea, para que nosotros como adultos hagamos conciencia de qué es lo que nos está pasando en este momento. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos hablando de todo este tema que es la autoestima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás. Sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora mi bebé, que los ángeles van
a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Regresamos de nuestro corte y seguimos hablando de este tema de la autoestima, algo que nos toca a todos en la familia, a mí como mamá, al hombre como papá, al niño como hijo, al abuelo, al tío, al hermano, o sea, todos, o sea, la autoestima es algo que es de cada individuo, que hace parte de la familia. Y antes de irnos a comerciales hablábamos del tema del espejo, o sea, cómo nos reflejamos nosotros mismos ante nuestros hijos en nosotros, y nosotros hacer el ejercicio de mirarnos en un espejo y hacer conciencia de la belleza que tenemos, y de lo que decía Diana, cómo la sombra al final se convierte en luz. Entonces, ¿cómo seguir haciendo ese ejercicio del espejo? A ver, yo más que proponer más, reforzaría un poco lo que había dicho Diana ahorita. El afecto, juntando con lo que habíamos hablado de los niños, el afecto que podemos promover con los hijos, para que ellos vayan construyendo unas formas adecuadas de autoestima, también lo podemos hacer nosotros en el mismo espejo. Tirarse un besito, darse un abracito, ¿cierto? Amarse, decirse como amanecimos de bonitos, ¿cierto? Eso hace que nosotros mismos nos vamos promoviendo la autoestima. Pero hay una canción que dice me amo, y no sé si la han escuchado, suena un poco egocentrista, pero finalmente sí, me amo, dibujo un corazón que diga yo y yo, porque es que mi primer amor soy yo. Entonces, esa canción pues para algunos puede parecer muy desubicada y decir, qué canción tan egocentrista, pero sí, realmente, o sea, no está tan desentonada y tan fuera de lugar. Yo creo que esa parte del ego, de quererse a sí mismo, es muy importante. Ahí el problema es cuando el ego se expande tanto que empieza a afectar a otras personas, pero en esa parte del ego, de quererse, es necesario retomar el ego, ¿cierto? Y ese yo, y es que yo soy un individuo y yo soy yo, para decir, hey, dentro de ese ego hay una posibilidad de amor. A ver, cuando vos te encontrás a ti mismo y te querés a ti mismo, también te das cuenta a la misma vez que puedes amar y querer afuera. ¿Cierto? Lo que hablamos ahorita de que lo que pasa adentro pasa afuera. Así sí, por ejemplo, Katy, una cosa importante ahí, también retomando pues el tema del trabajo con mujeres, digamos que hay una cosa que yo he identificado pues especialmente en nuestra comunidad de Guarne, y es que esa falta de amor propio hace que se generen una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve el tema del maltrato intrafamiliar y empieza a hablar con las mujeres y encuentra casos en donde son familias en donde se ha repetido la misma historia por siempre. Años. Entonces sí, el papá le pegaba a la mamá, entonces el esposo le pega a la señora, y así sucesivamente se va como aprendiendo el tema del maltrato. Cuando uno entra como a revisar por qué pasa eso, de pronto hay muchas personas que pueden explicar por un tema, por ejemplo, de dependencia económica. Entonces, no, como ella depende económicamente de él, entonces tiene que aguantar una cantidad de cosas. Pero cuando entramos, como te decía ahora, pues como más en el fondo, lo que yo he logrado reconocer es que esa falta de amor propio, que es el autoestima, hace que las mujeres se mantengan en un estado como vegetativo y no sean capaces de tomar decisiones. Y no me refiero a decisiones de separarse o de terminar pues con su familia, sino de no permitir esos comportamientos. Sino de no permitirlo. Cuando uno no se quiere a uno mismo, entonces le empiezan a pasar una cantidad de cosas. Y son los espejos que le van mostrando en el transcurso de la vida lo que uno a veces no quiere ver en uno mismo. Entonces, por ejemplo, hablando del tema de la infidelidad, que es algo que se presenta mucho aquí en nuestro municipio. Sí, en todas las familias. Cuando, en los casos, digamos, que yo he tenido, cuando una persona, pues, digamos, vive temas de infidelidad y empezamos a ahondar un poco como en esa persona, nos damos cuenta que esa persona está siendo infiel consigo misma en muchas cosas.
Yo tengo, digamos, claridad que desde que nosotros somos muy pequeñitos empezamos a aprender cómo ganarnos el amor de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestros papás, de nuestros amigos y en fin. Entonces desde ahí una mujer aprende cómo se tiene que ganar el amor, que normalmente es siendo complaciente, la juiciosa de la casa, pues la que hace todo lo que la familia necesita, ¿cierto? Entonces, en la medida en que uno va haciendo eso, va dejando de ser uno mismo. Si yo empiezo a hacer algo, si yo cocino porque a mí me gusta cocinar y me encanta, eso es una cosa. Pero si yo cocino porque a mí me enseñaron que la mujer es la que tiene que cocinar y lo hace sin querer hacerlo, está siendo infiel a sí misma. No estoy diciendo que dejen de cocinar mujeres, ni mucho menos, sino empezar a reconocer qué es lo que realmente nos hace felices y qué es con lo que no estamos felices, porque en la medida en que vayamos cambiando eso, nos vamos encontrando con nosotras mismas y eso hace que la autoestima mejore. Además, y mejora no solamente por un asunto interno, sino porque esa situación hace que encontres un lugar en el mundo y con ese lugar en el mundo tú también te puedes relacionar de otra manera. Me identifique con otros individuos y pueda construir. Yo quería ampliar un poco lo que estaba hablando Diana de los efectos. ¿Qué pasa cuando la autoestima? ¿Cuáles son los efectos cuando no hay autoestima? Tú ya has hablado de algunos, la infidelidad a sí mismo y eso. Yo quería tocar un tema puntual que habíamos hablado ahorita y es ¿qué pasa? Que tú lo hablas ahorita del maltrato, ¿qué pasa cuando los niños, cierto, tienen baja autoestima? ¿Cuáles son esos efectos? ¿De dónde puede provenir esa baja autoestima? ¿Cierto? Cuando no hay esta promoción de los valores, lo que hablamos ahorita al principio del programa, tan bonito, de salir, de promover al niño, de ayudarlo, de ponerle las condiciones para que él vaya descubriendo el mundo, para que pueda aprender, para que sea feliz, dándose ese lugar tan importante en el mundo. Pero cuando es al contrario, cuando le decimos al niño, es que tú no sirves para nada, es que es mejor que seas otra persona o seas de otra manera, que eso compórtate es lo que así, mira, vístete así, haz esto, haz lo otro. Sí. Sutilezas, vas como un gamín para la calle. A ver. Así que es horrible, no, eso no se hace. Exactamente. Y en ese punto es donde lo que hablábamos ahorita de, a ver, si la autoestima se promueve aprendiendo, también se aprende a no tener autoestima. Entonces, cuando tú a un niño le dices estas palabras, él se las cree perfectamente. Porque vienen de la fuente de apego y de amor. Que son de apego, de amor, de donde estamos programados para vernos, para reflejarnos, ese espejo que son los papás, ¿cierto? Y viene el espejo, la persona que se supone es mi cuidador y me dice, estás horrible. O lo que hablamos ahorita, a los niños. Hemos hablado mucho de mujeres, es un programa también enfocado a las mujeres, pero por ejemplo a los niños, uno dice, es que a los niños les va mejor en el mundo. Pensemos una cosa, cuando usted le dice a un niño, los niños no lloran. No, fatal. Qué daño tan grande. Imagínate vos tener un taco acá y no poder soltarlo porque alguien te está prohibiendo fluir en una emoción que tú necesitas fluir. Que estás haciendo una pataleta, puede ser, pero estás llorando. El niño necesita llorar. Cuando lloras, y mira que eso también puede fomentar la autoestima. Saber que puedo llorar cuando necesito llorar. Es que llorar no es un capricho. Llorar muchas veces es una necesidad fisiológica para soltar. Yo hablamos eso un día en el parque. Claro, hay que hacer ese ejercicio. Yo creo que ahí viene también el tema de género, o sea, cómo creamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, y como la princesa y el príncipe azul. Yo creo que también hay que ir rompiendo como con esos esquemas de esos patrones de crianza. O sea, hay que enseñarles a nuestras niñas a empoderarse de su feminidad y a nuestros hijos también, y a nuestros niños enseñarles a empoderarse de su rol de masculinidad, pero de la manera bonita, o sea, no con ese machismo y con esos comportamientos de patriarcado, sino de ir rompiendo. Mira que me haces acordar de un tema que de pronto ya lo habíamos tocado en otro programa, y es el tema de la media naranja y la naranja completa. Entonces, empezando porque a uno desde que está muy pequeñito que le enseñan que vamos a conseguir la media naranja, o sea, de antemano ya te están diciendo que tú eres media, pues no eres completa, te hace falta un complemento, y en realidad eso no tiene por qué ser así. Tiene que ver con equidad de género, tiene que ver con autoestima, tiene que ver pues como con ese amor propio que estábamos hablando ahora. Si yo me siento incompleta y necesito buscar otra media mitad que me complete, pues
Siempre voy a estar supeditada a no tener el amor propio que yo debo tener para que mi autoestima sea súper alta y las cosas fluyan de una manera diferente, ¿cierto? Y pasa pues con las mujeres, con los hombres, con todo el mundo. Entonces, yo creo que eso también es bien importante de trabajarlo en las familias, o sea, que el primer amor es uno mismo, que desde que están muy pequeñitos los niños aprendan eso, que los papás seamos más conscientes de las palabras que utilizamos, que hagamos el ejercicio del espejo, que, por ejemplo, entendamos que todas las situaciones que pasan alrededor de nuestros hijos y de nuestra comunidad de Warner, como lo hemos hablado en otros programas, el intento de suicidio, los niños que se laceran, pues para calmar la ansiedad, el tema del uso a veces de sustancias psicoactivas, todas esas son como escapes que se buscan cuando el amor propio que tenemos está muy bajito. O sea, una persona que realmente se quiera mucho, se ame mucho, que tenga una autoestima súper alta, con toda seguridad no va a buscar hacerse daño, va a aprender a manejar sus emociones de una manera más adecuada, va a buscar resolver conflictos de una forma diferente, o sea, es para nosotros de pronto muy fácil como psicólogos reconocer cuando tenemos cualquier caso, cómo esa falta de autoestima afecta cualquier cosa que pasa con Todo. todo. O sea, es que eso es lo principal. En algún momento lo hablamos también, yo creería que eso debería ser parte como de los programas educativos de todos los colegios, o sea, uno deberían enseñarles desde pequeñito qué es autoestima, cómo se forma, para que, como decía Andrés, está bien que es un auto y pues que uno mismo es el que tiene que obviamente retroalimentárselo y que vaya subiendo. Sin embargo, cuando trabajamos con niños que son muy pequeños, entre los 0 y los 5 años que están empezando pues a aprender tantas cosas, ese es el momento más importante en el que como adultos podemos empezar a dejarles semillitas en esa, pues en esa cabecita para que ellos empiecen a aprender cosas y a ser adultos exitosos y Es que felices. desde los 0 como tú hasta los decías. 7 años es donde nosotros como adultos tenemos la capacidad de darle esas bases para ver ese adulto que queremos ver o que queremos crear. Bueno, Felipe, Diana, se nos está acabando el tiempo. Para terminar, un mensaje para esas familias. Mi papá siempre me ha dicho, cuando usted empieza un proyecto queriendo que sea exactamente perfecto, ese proyecto está destinado al fracaso. Y nosotros, cuando nacemos, somos seres incompletos, pedigüeños, llorones. Queremos que nos den todo. Queremos a la mamá todo el tiempo, al papá todo el tiempo. Queremos estar en todo. Es decir, son niños. Entonces el mensaje es, la autoestima del niño se construye desde la cosmovisión del niño. A un adulto puede que tener un buen trabajo le genere autoestima, ¿cierto? Sí, yo soy un profesional, pero un niño puede que la autoestima de él pueda ser ir y conseguirse una lombricita para echarle a una matica en la casa, ¿cierto? Son visiones diferentes en tiempos diferentes. Entonces, aprender a reconocer que son niños y no son perfectos y estamos en ese proceso de ir de alguna manera alineando al niño para que se vaya construyendo a sí mismo, porque después de la autoestima está otro auto que se llama autonomía. Cuando yo me estimo, puedo comprender la norma y ser consecuente con ella. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ser Mamás. Gracias a Gracias a ti. a todas. Nos seguimos viendo. Bueno, familias de Ser Mamás, yo creo que el mensaje es súper claro. Otra cosa muy importante es hablar las palabras que declaramos sobre nuestros hijos. Ojo con eso porque ellos se las toman muy en serio. Entonces, medirnos un poquito con esas palabras porque las palabras de los papás son palabras creadoras en los niños. Nos vemos en un próximo programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Ser Mamás. Hasta pronto.